Querida iglesia de Cristo, los Geranios, tengamos un lindo día. Ha sido una semana de bendición. Parece que el clima está mejorando, ya no está tanto frío. Y nosotros, en nuestro corazón, a veces hemos entendido algunas enseñanzas que el mundo nos ha dado. Por ejemplo, dice un adagio: quien te llama no te engaña, ¿no es cierto? ¿Y qué hablar del Señor cuando el Señor nos llama? Las semanas anteriores hemos estado analizando quién es Jesús, por qué seguirle, quién dijo que era el Hijo de Dios, y el que nos ha dicho, ven, sígueme, es para que nosotros empecemos a dar pasos hacia Él. Y esos pasos son tan importantes para nosotros porque en nuestras fuerzas es difícil llevar una vida que agrade a Dios. En esta mañana vamos a estar abordando un tema bastante importante y comenzaremos diciendo que si nosotros nos metemos dentro de nosotros, vamos a encontrar algunas falencias. Y nosotros queremos hacernos el propósito de alejarnos de nuestras tendencias pecaminosas y como que no lo logramos. Queremos ser fieles a Dios porque le amamos, pero nuestras fuerzas flaquean. El ofender a Dios, porque al ofender al prójimo, primerito ofendemos a Dios, pero también están implicadas terceras y cuartas personas, porque el pecado nunca es personal, siempre va a tener consecuencias hasta de nivel comunitario. Y pongo un ejemplo. Alguien que no le gusta obedecer, se encuentra con un semáforo y por su propia naturaleza desobedece las leyes de tránsito. Va a tener, aparte de las consecuencias sobre él mismo, implicadas muchas personas inocentes. Y esas otras personas están asumiendo la poca prudencia que nosotros hemos hecho gala. Un chisme que a veces podemos nosotros minimizar que lo hagamos, puede acabar con la honra de familias enteras, de comunidades enteras. Ocasión de pecar, mientras estemos en este mundo, vamos a tener todos los días. Y la variedad de pecados va de acuerdo con la personalidad de cada uno. Algunos tendrán una tendencia a la infidelidad, otros a la pornografía, otros a la mentira, otros al vicio del alcohol que les es muy difícil salir. En fin, nosotros podemos saber qué es lo que más es difícil para nosotros superar. Y nos autosatisfacemos en ocasiones pensando que como seres humanos somos imperfectos, entonces con esto nos estamos justificando. Y nuestro Señor Jesucristo, que es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre, nos da el ejemplo porque Él tuvo una misión en esta tierra cuando Él estuvo aquí. Al ser humano como nosotros, también fue susceptible de ser tentado y probado en todas las cosas terrenales. Y la Escritura dice, pero nunca pecó. ¿Y todo por qué? Para enseñarnos de esta manera cómo superar las tentaciones a las que nos enfrentamos. Jesús es un experto en estas circunstancias y tiene la capacidad para ayudarnos a enfrentarlas.
Y hoy analizaremos de verdad este valioso tema para que sepamos que sí hay una salida cuando nosotros somos tentados. El título de esta reflexión es ¿Cómo superar la tentación? Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, en tu santa palabra está escrito que nunca enviarás una tentación más allá de nuestras fuerzas, Señor. Y es más, tú nos ayudas, Señor, tú nos das la diestra tuya que es fuerte para poder superar estos problemas, Señor, que vienen en nuestro corazón como naturaleza caída que somos. Señor amado, en ti confiamos para poder ir superando paso a paso las circunstancias difíciles por las que tenemos que pasar para buscar ser santos como tú eres santo, porque dice también tu palabra que sin santidad no veremos a Dios. Y eso es lo que queremos, Señor, en esta mañana, afianzarnos a esa ayuda, Señor, a esa compasión que has tenido con nosotros para que sepamos la manera en la que tú superaste los problemas y poder imitarte, Señor. Aún buscamos tu fortaleza, amado Padre, para que puedas poner en nosotros tanto el querer como hacer santidad en nuestras vidas. En tus santísimas manos pongo a toda persona que está en este momento presente y que de modo virtual también se unirán a esta reflexión. Te damos las gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a pensar cuándo fue tentado el Señor. Los tiempos y los espacios, los contextos en que podemos nosotros ser tentados son importantes. Y si a nuestro Señor Jesucristo el enemigo se atrevió a tentarlo, nosotros somos conscientes del urgente socorro que necesitamos de Dios para tener esa fortaleza para poderlos vencer. Cristo fue tentado luego del bautismo. Nuestro Señor no necesitaba ser bautizado, porque bautismo significa que tras reconocer que somos pecadores, que lo entendemos, nos lleva a tomar la decisión de obedecerle para demostrar públicamente que nos unimos a Él para siempre. Lo que significa una forma de hacer evidente externamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Cristo no pecó. Sin embargo, decidió ser bautizado porque Juan el Bautista es el que estaba bautizando y Jesús se acercó a ese río Jordán y está escrito en Mateo capítulo 3, verso 15, que dice: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan el Bautista, al igual que nosotros, consideró absurdo bautizarlo. No obstante, si bien es cierto que el Señor acepta la humildad de Juan, no acepta su negativa de bautizarle, porque Cristo está en tiempos de humillación. En nuestro vocabulario sería en modo humillación. Y su alimento favorito fue obedecer al Padre en todo, como símbolo del designio de Dios para la obra redentora en el mundo. Cristo estaba cumpliendo con toda justicia. Recordemos que los sumos sacerdotes, al entrar en el lugar santísimo, debían antes purificarse. Si la enseñanza de Cristo es que los que quieran ser grandes en el reino de los cielos deben en esta tierra ser los últimos, Él lo enseñó con su ejemplo. Lavado mediante el bautismo de los pecados del mundo, en el momento exacto de su bautismo, allí comenzó a asumir
su ministerio. No esperemos nosotros que cuando estemos más cerca de Dios, el enemigo se aleje de nosotros. Todo lo contrario, es cuando más va a abordarnos porque representamos un peligro para sus planes malévolos. Fue tentado luego de la unción con el Espíritu Santo. Está escrito en Mateo 3:16 que dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. el pecado cierra los cielos, corta la comunión con Dios, pero a través de Jesucristo los cielos se abrieron, como se abrió para él en el mismo momento del bautismo. Esto para animarnos a buscar la gloria de Dios. Los rayos de la luz celestial se hacen evidentes en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando nos sometemos en obediencia a Él. La solemnidad del momento hizo que el Espíritu de Dios se manifestara sobre Jesús de un modo visible. La Escritura dice, como paloma. No dice que una paloma se posó sobre el Señor, sino como paloma. Recordemos que en el Antiguo Testamento la única ave que podía ser sacrificada en holocausto fue la paloma, como prototipo del lugar que iba a ocupar nuestro Señor Jesucristo por nosotros pecadores. La gloria de Dios nos atrae sobremanera. Ahora en la mañana estaba escuchando una prédica y decía, cómo quisiera haber estado en los tiempos de nuestro Señor. Y claro que es un anhelo maravilloso. Y es precisamente cuando estemos llenos del amor de Dios, del aplauso del cielo, es cuando el enemigo va a buscar abordarnos. De allí la importancia de no bajar la guardia, sobre todo cuando nosotros creemos que estamos capacitados para hacer frente a las tentaciones. Cristo fue tentado luego de que el Padre le reconoció en público delante de la gente. Y dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por tercera semana hemos abordado este pasaje en que nuestro Señor Jesucristo recibe el reconocimiento del Padre como su Hijo unigénito y que se deleita en Él y se deleita por su obediencia, porque asume el amor de Dios que es incondicional, en donde no escatimó ni siquiera a Él para beneficiarnos a nosotros pecadores, a que contemos con una oportunidad de arrepentirnos a través de la fe puesta en su Hijo y podamos acceder a su gracia y a la esperanza de vida eterna, porque esa es nuestra fe. El enemigo va a retarnos también a nosotros de la misma forma que lo hizo con nuestro Señor. La partícula, si eres hijo de Dios, en términos humanos, nosotros seríamos débiles y a lo mejor contestaríamos al enemigo, nos pusiéramos a discutir con el enemigo y terminaríamos haciendo lo que él quiere que hagamos, porque él manipula el corazón de los que se dejan manipular. Y esto es finura en cuanto a manipulación. Y ya estaríamos en sus dominios. No sé si en el contexto de cada familia, los amigos del marido, sobre todo, vienen y le tientan y le dicen, ¿qué eres, mandarina? Ah, no, yo no soy mandarina. Y se fue con ellos a tomar, a jugar, a divertirse sin la familia. ¿Qué pasó? Le manipularon sus sentimientos. Y las personas
cayeron en esa manipulación. Nunca el pecado anuncia las consecuencias. Si a nuestro Señor, luego de ser reconocido como Padre, fue a tentarle, no hay razón para que no lo haga con nosotros, precisamente cuando estamos más cerca de Él. En otro tiempo, hace años, me pasó algo parecido. La madre de una persona que me perjudicó económicamente, la trajo ante mí y le hizo que pagara con artesanía hecha por sus manos. Y fue una oportunidad maravillosa porque aproveché para hablarle del Señor. Fue un tiempo hermoso. Ella abrió su corazón a Cristo y yo me sentí muy bien. Parecía que tocaba el cielo. Un alma había recibido al Señor. Luego de ese momento bellísimo, tomé mi carro para ir a mi casa y adivinen qué pasó. Me chocaron. Yo en mis adentros decía, ¿por qué, Señor, permitiste esto? ¿Sí? Ahora podemos entender que Dios puede permitirnos para que estemos en guardia. Y que estar en gracia de Dios no nos hace invulnerables al enemigo, ya que el enemigo aprovecha un momento de gozo en el que bajamos nuestra guardia y nos ataca exactamente allí, porque él busca siempre derrotarnos. Cristo fue tentado después de un largo tiempo de ayuno y oración, exactamente 40 días y 40 noches. Y lo dice en Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Porque era un ser humano. Pudiéramos pensar que este pasaje es un duelo entre Cristo y la descendencia de la serpiente antigua, es decir, del diablo. Ya sabemos que Jesús fue bautizado en el Jordán, que el Espíritu Santo fue la investidura de Dios y quiso que sepamos que la tenemos también nosotros, esa investidura, una vez que abrimos nuestro corazón al Señor. El Espíritu Santo es quien nos prepara para la lucha. Y repetimos que los privilegios que Dios puede concedernos no nos libra de ser tentados. Este conocimiento nos ayuda a entender que Dios nos separa antes de que seamos sometidos y nos prepara, ¿sí? Y la otra parte importante es tener la seguridad en nuestra propia identidad. Si eres hijo de Dios, nos van a decir, hemos nacido de nuevo. Nuestra identidad no es cualquier identidad, procede del cielo. Y esta convicción es la mejor herramienta para hacer frente a las pruebas. Y el enemigo es astuto, que ataca cuando estamos débiles. Vemos que abordó a nuestro Señor cuando comenzaba como ser humano a tener hambre. Creyó apropiado hacerle que use su poder divino para satisfacer sus necesidades. No hay peor momento en nosotros como humanos para resistir las tentaciones, sino cuando nos sentimos débiles y cuando sentimos necesidades. Sobre todo cuando pasamos necesidades. ¿Qué vulnerabilidad que nos cargamos cuando falta dinero para la comida? ¿O no? Es allí donde se pone a prueba nuestra fe. Porque con frecuencia las dificultades nos hace que bajemos las manos y nos distraen de la confianza que debemos poner en Dios y nos soltamos de su gracia. Perdemos la paz, se debilita nuestra fe en Dios porque nos asustan esas olas de problemas y con frecuencia ir al Señor es lo último que hacemos cuando en verdad
debería ser lo primero que debemos